Hola amigos, bienvenidos a este sábado cultural que he titulado Momentos Musicales, por razones que van a ver casi de inmediato. Y se me ocurrió hacerlo porque, bueno, entre los libros que he escrito y que he publicado, hay algunos que me ha gustado, me ha producido más placer que los demás. Todos me producen placer, pero algunos me han producido más placer que los demás escribirlo. Y uno de esos es este, Momentos Musicales en Yo menor, que desde luego está disponible para ustedes en mi tienda elvillegas.cl/tienda, donde hablo no tanto de mí mismo, sino que, bueno, aparezco yo, en qué circunstancias encontré, me topé con alguna música, etcétera, pero obviamente que lo principal es hablar de la música y de los músicos que compusieron aquellas piezas con las que me tropecé y todo eso, sino no es una autobiografía musical ni mucho menos. Y me gustó mucho, no es el libro que más se haya vendido, es uno de los libros que yo creo más entretenido. Empieza diciendo: lo que relataré sucedió en el otoño de 1952. Tenía 3 años y un tercio de edad y habitaba ese paraje maravilloso en el que no se sabe nada y con deslumbramiento se percibe y registra todo. Y ahí tuve mi primera experiencia musical a esa edad. Este soy yo cuando era guagua, hay menos de 3 años creo. Entonces se me ocurrió, por varias otras razones además de recordar ese libro, ¿no? No hace mucho vi por segunda o tercera vez una película que ustedes pueden encontrar en YouTube. Y no sé, no me acuerdo, nunca me acuerdo el nombre. La produjo la BBC, una película británica, en que la acción transcurre en un salón de un noble de la, del Imperio Austrohúngaro, el señor Lokovich, que, en cuyo salón se va a estrenar la tercera sinfonía llamada Heroica de Beethoven. Y toda la acción transcurre ahí. La pieza se toca entera, va siendo tocada a lo largo de toda la película. Muy, muy bien hecho eso, con una orquesta muy conocida, que están todos vestidos, por supuesto, a la usanza de principios del siglo XIX. Y ahí aparece Beethoven, un hombre muy rabioso, dirigiendo, que entre medio tiene o intenta tener una relación romántica con una señora de la nobleza que le dice que no. Aparece Papa Haydn. No, no, es muy interesante. Y bueno, ¿por qué llamó heroica esa sinfonía Beethoven? Porque era una sinfonía que originalmente, el nombre que le puso originalmente era Bonaparte, era un homenaje a Napoleón Bonaparte. Pero en 1804, que es el momento en que transcurre la acción, que es el año en que compuso esa sinfonía, resulta que Napoleón se coronó emperador. Y eso le pareció a Beethoven, que ponía a Napoleón en la misma categoría de todos los ambiciosos que jamás han existido y existirán en este mundo. Entonces borró esto de Bonaparte y le puso la heroica, una sinfonía que expresa el clima de los tiempos. Busquen la película. Como no me acuerdo el título, yo la ubico y siempre me la logro encontrar en YouTube poniendo, qué sé yo, Beethoven, Haydn, la heroica, BBC. Pongo las palabras y se llega. Bueno, se las recomiendo. Entonces se me ocurrió esto de examinar las circunstancias, a veces las intenciones o las agendas que llevan a un compositor a componer determinada música, que en caso de extremo se llama música programática, esa hecha para ilustrar musicalmente algo, para representar algo. Es decir, esto sería lo contrario a la llamada música pura. Entonces, quiero explorar eso porque la cosa es más complicada de lo que parece, más interesante. No es meramente o música pura o música hecha para celebrar tal cosa o para describir tal otra. Eh, Algunas son efectivamente programáticas o están hechas para ilustrar algo muy específico. Por ejemplo, eso no quita su posible calidad, del mismo modo que la música hecha puramente sin ningún motivo puede ser muy mala. A pesar de eso, no tiene mucho que ver la calidad con el mecanismo, el motivo, el objeto, la razón que llevó a componerla. Esa distinción hay que hacerla. Eh, por ejemplo, siguiendo con Beethoven.
A Beethoven le encantaba pasearse por los bosques que estaban ahí mismo, casi en Viena. Vivimos en una época en que los bosques estaban más presentes que hoy en día. Le gustaba pasear, le gustaba la naturaleza, respirar, amaba los árboles, todo lo que significa eso, estar solo, y muchas ideas musicales se le ocurrían ahí. Y una de sus sinfonías, que se llama La Pastoral, tiene que ver con eso, en la sexta sinfonía de Beethoven. E incluso los títulos de los cuatro, creo que son cuatro movimientos, tienen que ver con, descritos por la mano de Beethoven, tienen que ver con eso. Entonces el movimiento se llama Sensaciones, cuando se llega al lugar, viene una tormenta. Y la música en algunos casos, por ejemplo, en el movimiento que representa una tormenta, es muy ilustrativa de una tormenta. Hay un rugido de truenos y cosas. Eso no quita la calidad de la composición. Aunque si no recuerdo mal, este personaje bastante antipático muchas veces, que se llamaba Ortega y Gasset, usó precisamente ese ejemplo, esa sinfonía de Beethoven, para ningunear bastante a Beethoven, ¿no? Para ningunearlo bastante. Que era como facilón eso de estar pintando las emociones de la gente común y corriente, porque todo el mundo cuando va al campo siente ciertas cosas que son las mismas que sentía Beethoven, obviamente, somos todos seres humanos. Y entonces, bueno, la sinfonía pastoral. Luego tenemos la heroica, que tiene mucho, no sé, de heroico, llamémoslo así. Y entonces quiero examinar otras piezas también que tienen una historia interesante, que no están necesariamente deseosas de escribir musicalmente algo, como en el caso de la pastoral, donde, como les digo, cada movimiento tiene un nombre, no es meramente alegro, sino que alegro, que es simplemente una indicación para que sea interpretada con cierta cantidad de, digamos, de compases por minuto o cierta velocidad, llamemos, pero además hay una descripción de la emoción, del espíritu que hay en esa pieza, y lo dice de frentones, emociones al llegar al campo, qué sé yo, lo que sea. Pero hay otras composiciones que no tienen una relación tan directa, pero tienen alguna relación con un evento, con una situación, y vamos a examinar algunas de ellas, y les voy a contar esas circunstancias que pueden ser interesantes. Pero antes de eso, amigos, les voy a recordar que este programa, como todos los programas, se sostiene, se mantiene y funciona en parte por el apoyo de las personas que están en Patreon o en Flow, muy importante para nosotros, sin eso no existimos, y también en parte por los avisos de aquellas empresas que han confiado en nosotros, y con buenas razones, porque les ha ido a todos bien, y que además son productos y servicios de utilidad para ustedes. Por ejemplo, de una de esas piezas, fuera de estas de Beethoven que les he mencionado, la heroica y la pastoral, hay una que yo les mencioné hace unos programas atrás, incluso se puso un fragmento musical, cosa que no sé si vamos a hacer con alguno de estos fragmentos, ya veremos. Ustedes sabrán mejor que yo estoy grabando el programa, no sé cómo va a quedar al final. Una de esas piezas fue resultado de un encargo específico. Pero la música es de una belleza, de una pureza que es simplemente sobrecogedora. Ocurrió en julio de 1776, cuando un amigo de toda la vida del gran super genio musical Wolfgang Amadeus Mozart, un amigo que se llama de apellido Hafner, creo que era Edmund Hafner, le encargó una pieza para celebrar la noche previa a la boda de su hermana, creo que era Cecilia Hafner, pero no estoy seguro, para celebrar en la noche previa a la boda, en un jardín de Viena que se llama, ¿cómo se llama? Loreto, el jardín Loreto, que todavía existe. Iban a ir a hacer una recepción a la sociedad austríaca. Este hombre era de la no de la nobleza, era un hombre del mundo del comercio, pero de la alta burguesía, que ya se rozaban con los nobles. Estamos en otra época ya. Y entonces le encargó a Mozart que compusiera una música, una serenata. Una serenata, un conjunto de piezas y musicales, con distintos movimientos, alegro, adagio, qué sé yo, para celebrar, para que se tocara en la noche en los jardines de Loreto,
con ocasión de esa reunión social para celebrar la boda que se iba a producir el otro día. Y de ahí viene el nombre de la serenata, Serenata Hafner, que es la Köchel 250. Köchel es un señor que una vez catalogó por orden de aparición, digamos, las obras de Mozart. O sea, digamos, la primera sería Köchel 1. Bueno, esta era Köchel 250, la Serenata Hafner, que es de una belleza extraordinaria. Es de una belleza extraordinaria. Yo les mencioné la vez que hablé de eso, que ustedes la pueden encontrar en muchísimas versiones en YouTube, algunas con video donde se vean los músicos tocándola, otras son reproducción de una grabación. Es una música bellísima, bellísima. Y todas las emociones posibles están ahí de una manera como solo Mozart lo podía lograr. O sea, está el júbilo, porque es una celebración, va a haber un episodio, un acontecimiento jubiloso, un matrimonio. Hay júbilo, pero también en otros movimientos hay un elemento de nostalgia y hasta de tristeza, porque en el corazón de toda alegría hay un elemento de tristeza porque, aunque solo sea porque sabemos que va a terminar eso, que es transitorio, que va a apagarse la luz, digamos, en algún momento, y está esa cosa siempre presente, y hay otras cuestiones más, y en todos los movimientos de esta serenata están todas las emociones posibles que uno, digamos, tenga la sensibilidad suficiente para encontrar, y todo esto con un lenguaje musical absolutamente divino, absolutamente divino. Yo, si pudiera viajar en una máquina del tiempo al pasado, el primer lugar que iría, el primer momento y lugar que iría sería esa noche de julio de 1776 en el Jardín Loreto. Me colaría ahí, no sé cómo, y estaría ahí viendo a esos músicos. Probablemente Mozart tocó el violín, hay muchas partes de solos de violín, y ver a Mozart y escucharlo tocar y escuchar esa música ahí rodeado de esa gente que está contenta, alegre, qué cosa más hermosa. Esa es la Serenata Hafner. Hay otras piezas que tienen que están asociadas a un evento. Hay una que es muy conocida, que es la Obertura 1812, que compuso Tchaikovsky en 1880 para celebrar la victoria rusa en la batalla de Borodino contra Napoleón. Curiosamente, en realidad los rusos no ganaron esa batalla, sino que la perdieron porque se retiraron. Cuando usted se retira del campo de batalla es porque la perdió. Pero le infligieron muchas bajas a las tropas napoleónicas, pero la perdieron, retrocedieron. Sí que en el fondo usó Borodino para hablar en general de la resistencia rusa y eventualmente, qué sé yo, del triunfo de las fuerzas aliadas, entre las cuales estaban los rusos contra Napoleón. Y la Obertura de 1812 es una descripción de la batalla en muchas partes. De hecho, al final, cuando se puede hacer, la orquesta es acompañada por unos cañones de verdad que disparan salva, por supuesto, no disparan proyectiles, para representar la batalla. A mí nunca me gustó mucho esa pieza, no, para nada, pero se las cuento. Es famosa la Obertura 1812, supuestamente para celebrar una victoria que nunca existió. Después tenemos música hecha de frentón para ilustrar un evento cinematográfico, la música de películas, de la cual hablo en mi libro Momentos Musicales. Y hablo de la música de películas que yo encuentro la mejor que se ha compuesto, música de título de la película, o sea, la música que acompañaban en las películas, que en esa época partía la película primero con los títulos, con los nombres de los actores, el productor, el director, el gallo que servía el café, todas esas cosas. En la película Espartaco, que fue dirigida por Stanley Kubrick, me parece, y en que el actor principal y productor es Kirk Douglas, padre, y actúan otros actores importantes, Tony Curtis, varios actores, Charles Lawton, muchos actores importantes, una gran película. Y la música de título de un especialista en música de película, Philip North se llamaba, es extraordinaria. También ustedes la pueden encontrar en YouTube. Pongan música de títulos de Espartaco y van a escuchar una música tremendamente bien asociada a lo que va a ser esa película. Pero que además tiene un valor musical propio.
un valor musical propio. Cualquiera que tenga un poco de oído, que sepa un poco música, va a reconocer, por así decirlo, elementos de bastante complejos, los famosos clúster armónicos, por ejemplo, que recuerdan música de Ottorino Respighi y de otros autores de música pura. Realmente una pieza extraordinaria. Realmente una pieza extraordinaria, la música de título. Fuera de eso, Philip North compuso el resto de la música de la película. Hay el tema de amor de Espartaco, por ejemplo. Espartaco en la película tiene una relación romántica con una niña muy linda, una actriz muy linda. Vivian Lee era, o Janet Lee. Janet Lee creo que. Sí, Janet Lee. Eh, una, una película muy importante, muy buena. Y la música excelente, excelente. Pero la mejor de esa música excelente es la música de títulos. Esa es música programática propiamente tal. Programática. Después tenemos bueno, aquí tenemos los famosos. Hay una música de un compositor moderno que no murió hace poco. Un compositor polaco, Krzysztof Penderecki, y compuso una música en relación a Hiroshima, al bombardeo atómico de Hiroshima. Es una música terrible. No es descriptiva, porque no hay nada que describir en una cosa como esa, ¿no? Pero está el... no sé cómo decirlo, no tengo palabras. Está el espíritu del horror de lo que significó esa bomba. Es una música que pone los pelos de punta. Extraordinaria. No sé si corresponde la palabra bella en este caso. No busca belleza, no buscó belleza Krzysztof Penderecki. Buscó expresar musicalmente lo apocalíptico de eso. Y lo logra perfectamente bien. Búsquenla. Penderecki, tal cual se... Penderecki. El ki es C-K-I. Gran compositor polaco, muerto no hace mucho. Ustedes lo pueden ver incluso dirigiendo esa obra, precisamente en algunos videos que existen en YouTube. Ahí pueden encontrar toda la música del mundo, dicho sea de paso. Yo prácticamente hoy en día escucho música, no he aprendido hace años, el tocador, el reproductor de CD, ¿no? Todo lo escucho en YouTube. Y luego tenemos la primera música, y que de eso hablo en mi libro, en el primer capítulo precisamente, que descubría en ese momento en que tenía 3 años y medio, el otoño del 52, digo, y estoy en un fondo que manejaba mi padre, y de pronto viene una música que me deja... Recuerdo perfectamente ese momento. Me quedó marcado de por vida. Escuché algo que no sabía qué era. No sabía de quién era, no sabía qué era, no sabía lo que era la música, en primer lugar. Tenía 3 años y medio. Pero los acordes, las armonías que Y es la música, una música de algún modo programática hasta cierto punto, inspirada en una ciudad. Es la música que en el año 1925 compuso George Gershwin, luego de una visita a París. Y es una suite musical que se llama Un americano en París, An American in Paris, del cual hay una versión cinematográfica en que baila ese gran bailarín que fue Gene Kelly, y baila junto con una actriz y bailarina francesa muy linda. Yo no sé si está viva todavía, espero que sí, Leslie Caron. Un americano en París. Para mí es la pieza que me inició en la música. Yo, a partir de ese momento, del año 1952, en un momento del otoño de ese año, en ese fundo, en el sur, cerca de la ciudad de Molina, me inicié en la música gracias a esos acordes que se me quedaron en la mente, y pasaban los años y yo trataba de buscar esa música. Estamos hablando de cuando en mi casa no había tocadiscos, había una radio, pero cómo ubicar esa música. Bueno, finalmente lo hice muchos años después, a los 12, a los 13 años, 11 años, vine a saber, este es un americano en París de George Gershwin, y luego estaba la tarea de cómo conseguir la música, cómo lograr escucharla nuevamente entera. Bueno,
Esa es una historia que cuento en momentos musicales en yo menor. Es una música hermosa, potente, no diría yo descriptiva. La música no puede ser descriptiva, salvo cuando en algún momento el señor Tchaikovsky metió en su obertura 1812 unos cañones, pero la música es otro lenguaje. Ya vamos a llegar al punto de cómo se traslada, cómo se traduce a la música, y los motivos que pueden haber en un principio o los objetivos incluso que puedan haber, porque unas cosas son cosas muy distintas. Y vamos ahora a ese tema. Vamos a ese tema. Que en el fondo el tema de la inspiración. A usted le encargan, componga una música que esté relacionada con la batalla de Borodino. Componga una música que tenga que ver, que aparezcan los títulos de la película Espartaco. Señor Mozart, compóneme algo para el matrimonio de mi hermana. Hay un motivo, hay un encargo, obviamente. Muchas veces los músicos reciben encargo. No están un día así dándose vueltas, así echados de espalda en su cama y se les ocurre. También ocurre, pero muchas veces son resultados de encargo. Estos músicos del siglo XVIII, los grandes músicos clásicos que usted conoce, Beethoven, Mozart, Haydn, componían por encargo. Les decían, aquí hay tantos florines, compóngame 6 cuartetos. Había un principio, un motivo. Bueno, había que comer, primer motivo. Segundo, nos estaban encargando, nos estaban pagando. O nos estaban incluso diciendo, esto es para el matrimonio de mi hermana. Pero la inspiración es una cosa muy distinta al objetivo o al motivo. La inspiración, una vez que le dijeron a Mozart, haz alguna cosa para el matrimonio de mi hermana. Ahí empieza a funcionar otro mecanismo mental. Ok, me van a pagar. Hay algunos elementos, por supuesto, que entran en la consideración del músico. Probablemente, bueno, es un matrimonio, es una ocasión hermosa, alegre. Pero son 2 o 3 cosas como esas que no nos están diciendo nada musicalmente. Eso se tiene que traducir. Y en esa traducción, en esa transformación, entramos a otro territorio. La inspiración puede ser gatillada por un evento concreto. Por ejemplo, Beethoven, en algún momento, en alguno de sus paseos por el bosque, quizás escuchó un pájaro cantar que le sugirió una melodía, a lo mejor solamente 2, 3 notas, o lo que se llama un tema musical, y lo anotó en su cuaderno. Andaba siempre con un cuaderno tomando notas, así en un pentagrama rápidamente anotaba alguna cosa. Pero eso eso no es la sinfonía. Pudo estar inspirado por un sonido, pudo estar motivado por un encargo. Pero luego la inspiración, o sea, cómo eso se va convirtiendo en música, es cosa muy diferente. Lo mismo sucede con los escritores. Ahí yo puedo hablar con un poquito más de conocimiento. Hay algunos críticos, analistas, fastidiosos y majaderos, creo yo, que se dedican a hacer eso que ahora llaman, con este lenguaje ciútico de los tiempos, una deconstrucción. Entonces agarran un texto de alguien y empiezan a examinar cómo están construidas sus frases, cómo arma, cuáles son los temas que aparecen, y empiezan a tratar de llegar, no sé a qué, al origen, pero que no es el origen psicológico, llamémoslo así, de la obra, el motivo. Pero aunque efectivamente ese motivo exista, no tiene nada que ver con la obra que se construyó al final. Es decir, si un escritor escribe un texto donde hay sexo perverso, por ejemplo, no quiere decir, como diría uno de estos psicoanalistas así superficiales que sobran, lo que pasa es que él está de esta manera sublimando impulsos perversos de él, está haciendo una traducción literaria de cosas que están en él, se está liberando de eso. No es así. El escritor, un compositor o cualquier creador de cualquier cosa, buena o mala, dejemos eso de lado, por supuesto que parte de algo. Todo es parte de algo. Como decía un filósofo británico, creo que era David Hume, del siglo XVIII,
que todo lo que está en la mente ha estado primero en una sensación. ¿De dónde podrían venir las ideas, los pensamientos, sino por experiencias que se han tenido? Pero la cuestión es que se transforman completamente, dejan de ser eso, pasan por muchas etapas transformativas, llamémoslo así, y el producto final pueden haber muchas cosas. Un escritor, por ejemplo, se alimenta de muchas cosas. En ese sentido somos como los vampiros. Nos alimentamos de alguna experiencia personal completamente transformada, distorsionada, renovada, cambiada, modificada, más las experiencias de otras personas que conocemos, más las experiencias de personajes que ni siquiera son reales, sino que literarios, o sea, personajes de los cuales sabemos porque hemos leído lo que otro ha escrito. Y todo eso se procesa y el resultado ya está a años luz de distancia de cualquier motivo, no nos dice nada de motivo. Los motivos son solo el principio y se convierten en algo muy distinto. No tiene nada que ver. Nada que ver. O sea, las transformaciones son de tal alcance, no son solamente un paso o dos, son muchísimos pasos. Y lo mismo y con mayor razón vale para la música, que tiene además un lenguaje muy distinto al que usa un escritor. Porque por último el lenguaje del escritor es el lenguaje que usamos todos. Tiene una conexión más cercana, podríamos decir, con las experiencias compartidas con todos. Pero la música no. La música no hay una... No es llegar y llevar, digamos, y buscar el trasfondo. Entonces, ¿qué pasó por la mente de Mozart cuando estaba componiendo la serenata Hafner? Música nomás, pues. Lo empujaron, por así decirlo, a componerla. Tomó en cuenta que era un evento nocturno, que era un evento jubiloso. Y eso es todo. Y a partir de ahí viene la serenata Hafner y escúchenla y díganme qué podrían de esa música decir. Podría haber sido la serenata de cualquier otra cosa. Podría no tener ese nombre, podrían ustedes escucharla sin saber esta historia. Y no van a encontrar nada en él, nada en esa música que los lleve a deducir cuál fue el comienzo, quién fue el que cómo le encargaron esa pieza musical. No hay manera. Es otro ente ya, totalmente diferente. Naturalmente que hay grados, estimados amigos, por supuesto. Hay grados de cercanía o lejanía del motivo original. Pero incluso cuando, volvamos al caso de la música de la película Espartaco, el hombre vio la película, compuso viendo la película, el copión por último, y sabía de qué se trataba, que iban a haber acciones militares, qué sé yo, Espartaco es el esclavo que se rebela y forma un ejército de esclavos, y luego vienen las legiones romanas y todo el cuento. Y le dicen, quizás incluso le han dicho, probablemente una música que refleje el espíritu de esos tiempos, la marcialidad, la brutalidad de las legiones romanas. Todo eso debe haber estado en la mente. Pero luego se puso a componer Philip North. No inspirado, sino que empujado por ese encargo. Pero ¿cómo la compuso? Le venían a su mente melodías. Esas melodías a su vez podían tener también algún origen, algo que escuchó de Ottorino Respighi, en una de sus obras, por ejemplo, Los Pinos de Roma o Las Fiestas Romanas, y entonces hay algún acorde ahí que le sonó, y entonces lo modifica y lo incorpora, y así va armando el cuadro, y llega a componer finalmente esa música, pero ya los elementos que están componiendo, que la están constituyendo, tienen una muy larga, gran distancia respecto al motivo original, a pesar de que es mucho más cercano al de cualquier otra pieza, a la serenata Hafner, por ejemplo. No estoy seguro qué le dijo Hafner a Mozart, pero no creo que le haya dicho: haz una pieza musical donde esté la alegría de la ocasión, pero que también estén los elementos de nostalgia o melancolía que derivan de que una fiesta se va a terminar y viene el día y todo, y la belleza de la noche desaparece y los perfumes del jardín ya no se sienten. No creo que le haya dicho Hafner ninguna de todas esas cosas. Le debe haber dicho:
compadre Wolfgang, compóneme algo para el matrimonio de mi hermana. Nada más. Y ahí empieza Mozart, con su mente genial, a componer esta pieza que yo les recomiendo de fervorosamente que la escuchen aquellos de ustedes que tengan oído. Porque sé que hay muchos que ya no son capaces de ir más allá del tum, turum, tum, tum. Pero nunca está todo perdido, ¿eh? Permítame un paréntesis. La música que a ustedes puede parecerle, a algunos de ustedes quizás la música clásica les parece aburrida, difícil. No, nada de eso, eso no es verdad, no es así. Es cuestión de escuchar nada más. Es cuestión de escuchar una vez, dos, tres veces y de repente va a hacerles clic. De repente les va a hacer clic. Y les va a pasar lo que yo cuento que me pasó a mí con Wolfgang Amadeus Mozart. Yo no escuchaba a Mozart cuando tenía 12, 13 años. Escuchaba a músicos más modernos, a Prokofiev, a Bela Bartók, Stravinsky. Y un día, que lo recuerdo perfectamente y lo cuento acá, un día, una de esas tardes en que uno no tiene nada que hacer, una tarde gris, me acuerdo, una tarde de otoño, de invierno. En esa época vivía en un departamento, por supuesto con mi hermano, mi mamá, creo que estaba mi abuelita también. Y tenía una colección de discos que me habían regalado unos discos en formato de esos, los viejos se acordarán, en formato 45, pero estos giraban a 33 revoluciones por minuto. Eran de una colección de grandes genios de la música. Venía cada semana o cada mes salía un ejemplar, una revista con los grandes genios de la música, y venían con un disquito de esto, con alguna parte o una pieza completa de algún músico. Y yo sin saber qué hacer con eso, agarré uno de estos discos y lo puse. Y era una de las sinfonías, a propósito de la Sinfonía Hafner, que nada que ver con la Serenata Hafner, es otra pieza. La Sinfonía Hafner, que creo que es la 34, si no me equivoco, la 35. Y recuerdo cuando empezó el disco, cuando empezó el primer movimiento, que sentí una sensación como sentirá quizás una persona que ha sido ciega toda la vida, que ve. Se desgarró un velo con los primeros compases de esa sinfonía. Quedé transido con la música maravillosa de esa sinfonía, y se me abrió un mundo. Y eso le puede pasar a cualquiera. A cualquiera. Incluso a una persona que no escucha música normalmente, o que escucha porquería de música, le puede pasar. Es cuestión de escuchar. Simplemente de escuchar. De escuchar significa concentrarse en lo que se está escuchando. No simplemente tenerla como música de fondo. La música de fondo no es nada, un ruido nada más. Escuchar. Y inevitablemente la música va directo al corazón y al cerebro, salvo que usted esté en estado de zombie, ya le va a hacer efecto. Hay música que es más fácil que produzca ese efecto, por supuesto. Allí quizás entran a actuar las sensibilidades personales de cada quien. Alguien, por ejemplo, quizás sentirá esa revelación no con la Sinfonía Hafner, sino que en una de esas, con una de estas piezas que mencioné, con los cañonazos de la abertura 1812, o con la Heroica, o con la Pastoral, da lo mismo. Música de calidad. Y bueno, también cuento que me pasó lo mismo con el jazz. Yo no escuchaba jazz. No tenía idea. Y un día también, escuchando un solo de un saxofonista, Lucky Thompson, quedé así. De pronto se me reveló la belleza de esa música. Y a todos nos puede pasar, y a todos nos pasa. Y cierro el paréntesis ahora y vuelvo al tema de cómo música que ha sido ordenada, encargada por algún motivo, puede tener... Pero antes de seguir con esto, amigos, se me está ya olvidando, tengo otro conjunto de... Ahora, el acto de oír música debiera lo más posible desprenderse de cualquier proceso imaginativo, visual, porque eso no es escuchar música.
Si usted está escuchando la famosa abertura de Melillón 12, donde hay hasta cañonazos al final, y usted se pone a imaginar o a recordar en su memoria escenas de películas de guerra napoleónica, eso no es escuchar música, eso es un ejercicio mental pésimo, divagatorio, fantasioso, que lo aleja de la música. ¿Para qué hablar de aquella gente que escucha música por razones románticas? Eso ya es el colmo de lo tonto. Perdón. No es escuchar música, eso es sumergirse en sus propias hormonas sentimentales y chapalear en medio de sus emociones, usando como acompañante o como estímulo la música. No, la música es la música y tiene que escucharse como música y nada más. No se ponga a imaginar nada, no se ponga a fantasear nada, escuche los sonidos. La música son sonidos y la belleza de la música está en las relaciones entre esos sonidos y no en que usted lo asoció con la última vez que bailó con la niñita del barrio. No, eso no. Es una mala costumbre. No se escucha música así. No. Ahora, toda la música popular está hecha precisamente para reproducir esa asociación. Espuria. Es hecha para ganar plata a costa de las emociones de la gente. Por eso que casi prácticamente todo el cancionero popular tiene que ver con temas amorosos, ¿no es así? Salvo estas cosas aún peores en que hay unos tipos que están con un turun tun diciendo, insultando, hablando puras estupideces, agresivas muchas veces, supuestamente rebeldes, contestatarias, peor todavía. La música hay que escucharla como tal. Es música, nada más. Acostúmbrese a eliminar la divagación fantasiosa cuando escuche música. Y yo diría más, pasando más a otro terreno, acostúmbrese a eliminar toda clase de fantasías, toda clase de divagaciones. Discipline su mente. Y la música es una manera de disciplinarla porque usted se concentra. Ok, esta cuestión la compusieron a propósito de Espartaco o la compusieron a propósito del matrimonio de esta niña Hafner, pero yo no voy a pensar en eso. Me voy a concentrar en la música. Punto. Esa es la manera de escuchar, estimados amigos, creo yo. No hay otra que valga la pena. Y no olviden que esto que he contado, he examinado en cuanto a que el motivo o el encargo de una pieza musical o de un escrito no tiene nada que ver con el producto final. Su relación es demasiado lejana. Nada que ver. Entonces, y por lo mismo también, como no tiene nada que ver, escúchenla como tiene que ser. Como tiene que ser. Alejen estas imágenes. Alejen, porque si no, no van a apreciar realmente la música. Hay música además que es tan abstracta que en realidad es imposible asociarla con nada. A los que ya tienen un poco más de oído musical, que están más acostumbrados, por ejemplo, les digo, escuchen el arte de la fuga de Johann Sebastian Bach. Ahí no hay manera de imaginar ninguna cosa. Es música pura, es casi álgebra. Y la belleza deriva de las puras relaciones musicales. Cómo va usando el tema Bach en las sucesivas fases del arte de la fuga, cómo las va complicando. En un momento dado hay 4 o 5 líneas musicales que se mueven en distintas direcciones. Es de una belleza tal, una de las piezas que yo más escucho con todos los meses, por lo menos hay 2 o 3 veces que la escucho completita, el arte de la fuga, porque mientras más uno la escucha, y eso pasa con todo el arte, entre paréntesis, usted tendrá esa experiencia seguro, el arte no aburre, no cansa. Usted puede escuchar 1.000.000 de veces una pieza musical y no solamente no lo aburre, sino que cada vez la escucha mejor. Y usted puede ver 1.000.000 de veces una pintura, pongamos, de Van Gogh, que le gusta, y no se va a aburrir de verla la millonésima vez, sino que todas las veces le va a agradar, le va a gustar, lo va a emocionar, o lo va a inspirar, o lo que sea, el mismo cuadro. Esa es la gracia que tiene el arte. Los placeres mentales son los mejores, por eso nunca producen hartazgo. Y la música jamás. Bueno, creo que esta vez sí que me salió un poco más corto el programa. Les sugiero que vayan a YouTube y ubiquen la Serenata Hafner. Y ubiquen si quieren un americano en París,
del cual hay una película, y quizás encuentren la película y encuentren la parte final donde especialmente Leslie Caron y Jen Kelly bailan el tan 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 tararán, tan 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 tan. Bueno. En esa máquina del tiempo con la cual quisiera ir al Jardín Loreto a escuchar la serenata Hafner, esa misma máquina del tiempo me gustaría para ir a ese año, a ese día, cuando tenía 3 años y medio y escuché esos acordes de Gershwin en un americano en París. Pero no es posible. Todavía no se ha inventado la máquina del tiempo. Y eso sería todo, estimados amigos. Nos veremos mañana con algún tema que todavía no tengo la más mínima idea de qué va a ser, pero buscaré algo como de costumbre que sea, digamos, entretenido para ustedes, como espero que haya sido este programa. Espero. A lo mejor me fui mucho en la personal, pero es lo que es nomás. Y eso, muchas gracias. Chao.